Okay. Nada. Your computer. Hola, buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días. ¿Cómo están, chicas, chicos? ¿Cómo están? Hola, hola, maestra. Bien, Hola. gracias. ¿Y usted? Ay, qué bueno. Dije, ya, otra vez el internet. Ah. Bien, aquí está. Sí, es que en la mañana hizo un aironazo de esos tamaños de pueblo y se me fue el internet. Pero pues lo bueno es que estuvimos la clase casi completa. Y nada más que les doy unos 10 minutos porque terminó bien tarde con el otro grupo. Era pesadita la materia, entonces por eso terminamos algo tardecito luego, ¿no? Que son unos 5 minutos. Y a mí Pues me sí, les su desmayo media descanso. clase. Y me les desmayo media clase. Ah, cuando exponen, justamente, ¿verdad? Me desmayo ahí. ¿Qué materia da antes de nosotros, maestra? Es planeación educativa. Ah, ok. Está un poquito más. No es hacer planeaciones, es conocer la estructura de una planeación más moderna y eso. Pero Ok, sí estaban exponiendo, y estaban haciendo una actividad y eso. Y yo, no, ya ahí nos vemos. Ahí les doy unos minutos. Pues bueno, vamos a comenzar, chicos, para que puedan continuar los compañeros que van a exponer. Creo que es algo breve, pero también para que tengan algo de descanso. No se me vayan a desmayar también ustedes. Pues viene un tema muy interesante. Yo ya les había comentado acerca de ello. Se llaman los principios didácticos fundamentales, ¿sí? Este es un tema que muchas veces se nos olvida o muchas veces no logramos ubicarla o simplemente, como hemos visto, no sabemos cómo se le llama o a veces para qué nos va a servir siempre, ¿verdad? Entonces, apunten por favor, principios didácticos fundamentales. Listo, muy bien, pues vamos a comenzar con la primera diapositiva. La enseñanza y la educación tiene un carácter de proceso en constante movimiento que posee lógica y dinámica internas. Sabemos que dentro de lo que es el proceso educativo necesitamos tener siempre esa conexión entre docente y alumno y esa forma de educar. Para ello nos pide la dirección de nosotros mismos hacia un cierto punto de interacción con el grupo. Te lo voy a explicar un poquito más fácil. ¿Qué quiere decir? El docente tiene que ser, junto con la interacción y junto con la direccionalidad, este proceso educativo. Tiene que suceder en el tiempo, debe de cumplir con los objetivos y elementos que componen dicho proceso. Aquí se movió la imagen. Algunos de los elementos que determinan esta estructura que hablamos sobre lo que es para los que acaban de llegar, principio didáctico fundamental, son los siguientes. 1, objetivos. 2, contenido. 3, métodos. 4, formas organizativas. 5, medios. Y 6, evaluación del aprendizaje. ¿De acuerdo? Van a estar siempre caracterizados dentro de lo mismo. Ustedes me dicen si lo están apuntando, ¿no, chicos? Para adelantarme o atrasar. Sí, maestra, lo estoy apuntando. ¿Me puede permitir Perfecto. un Sí, porque segundito? luego yo le doy más rápido y después ya no tienen nada. Entonces les voy a explicar un poquito dentro de lo mismo. En los principios didácticos fundamentales o principios pedagógicos didácticos o principios pedagógicos tiene estos 3 terminologías, nos marca siempre estos puntos para tomarlo en cuenta y formar como un ciclo. Vamos a comenzar primero con los objetivos. Si ustedes se dan cuenta, dentro de un temario, les voy a enseñar un temario que tengo yo por aquí, creo que es de su materia, les voy a enseñar lo que es una lingüística. Hay un temario o les pueden entregar una parte donde nos muestran el tipo de temáticas que vamos a llevar a cabo, etcétera. Entonces, bueno, a mí me entregan un temario, les voy a enseñar la foto aquí, y si ustedes se dan cuenta, tiene un objetivo y redactado de esta parte o fines del aprendizaje, que es lo que nosotros nos piden dentro de la planeación.
Estas son las finalidades que busca como parte fundamental dentro de nuestro objetivo. Les voy a leer lo que nos dice esta materia, es lingüística. Su objetivo más importante es: el alumno identificará y clasificará los elementos morfológicos del español, lo cual sirve a su desarrollo profesional expositivo, mostrando capacidad de comunicación y versatilidad en el lenguaje que caracteriza un educador profesional. Entonces, conforme voy avanzando yo la materia, que viene siendo la parte B, el contenido debe de enfocarse de acuerdo a los objetivos que nosotros planteemos o que el libro o la temática nos plantee. Es como cuando ustedes agarran un libro, X libro de física, química, etcétera, nos va a marcar unidad 1, objetivo de la unidad 1. No sé si ustedes recuerdan eso. Y nos redacta el objetivo. Temas, índice, y nos marca el índice. Entonces, si yo aquí en lingüística me pide que clasifique, identifique los elementos morfológicos que viene siendo la escritura de nosotros en nuestro idioma, obviamente van a conocer qué es la lingüística, cuáles son las partes, su historia, los elementos principales. Y en el segundo concepto, segunda unidad, ya viene siendo lo que es fonética, fonología, semántica, morfología, etimología, todo lo que complementa este objetivo referente a los elementos morfológicos. Pero también nos dice mostrando capacidad de comunicación. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a identificar qué significa una sintaxis, qué significa un morfema, qué es un monema, etcétera, ¿no? Va a decir, bueno, pues sabe qué dirá la maestra. Pero el contenido siempre tiene que enfocarse dentro de lo que son los objetivos, ¿sí? Para que ustedes puedan tener en cuenta cuando redacten un objetivo dentro de una planeación o de una clase o agarren un libro, puedan darse cuenta que si nos dice, el alumno aprenderá los elementos principales del sistema solar, identificar a los planetas por nombre y forma y colores, bla, bla, bla. Entonces el contenido, por ejemplo, dice, tema 1, ¿qué es el sistema solar? Tema 2, los planetas principales. Tema 3, los secundarios planetas, X cosa, ¿no? Tema 4, nombre de los planetas. Tema 5, etc. Ese viene siendo el contenido. El tercero son los métodos. ¿Cómo ustedes van a dar a conocer este contenido para obtener el objetivo? Yo les decía en un principio, a lo mejor si vemos el sistema solar, van a decir, bueno, maestra, yo una maqueta, les pongo a hacer una maqueta. Yo los pongo a ver un documental, apago las luces y hago que hagan lucecitas, no sé, que sientan que están en el sistema solar. Yo los puedo poner a dibujar, yo los puedo poner a hacer en plastilina o en palitos, como ustedes gusten. Ese viene siendo el método para utilizar para el conocimiento del alumno. Las formas organizativas. ¿Qué es este punto? También es muy importante. No puedo decir, bueno, en mi temática yo voy a hablar acerca de, pues, fonética, fonología, lengua, habla, pero también les voy a hablar de inglés, les voy a hablar, no sé, de otros temas que no van. Tenemos que organizarnos completamente. Yo les decía a los grupos de planeación, cuando les toque planeación, debemos de hacer una lista de las metodologías o métodos que vamos a realizar de actividades. Por ejemplo, supongamos que aquí tengo mi lista, ¿no? Ya tengo mi objetivo, mi tema, y estas son mis listas de actividades que voy a realizar. Pues, ¿qué voy a ver? Tema 1, el sistema solar, quiero que haga, de acuerdo al material que puede tener el alumno, una maqueta, un dibujo, plastilina, un documental. Tema 2, el tema 2, yo voy a hablar acerca de ecosistemas, ¿no? ¿Qué quiero que haga de actividad? No, pues que la actividad esta, la actividad la otra. Cuando tenemos la posibilidad de que nos dan una materia nueva o X materia, al momento de leer, por ejemplo, aquí las temáticas, yo planteo la forma organizativa de cómo voy a trabajar con ello. Por ejemplo, yo les dije a los chicos, vamos a aprender qué es la lingüística, la norma, etcétera, los elementos de la morfología, que es la sintaxis, pragmáticos, todas esas cuestiones los vamos a aprender de mi parte, con videos, con audios, con documentales, me van a realizar un modelo escarabajo, etcétera, que complementa el conocimiento. Pero hay una unidad, la unidad número 6, que ya vamos a comenzar dentro de la próxima semana con ellos, donde hablan diferentes lenguajes. Entonces, desde un principio que yo obtengo esta temática, este contenido, en mi metodología yo digo, bueno, quiero que el alumno también me explique algún tipo de lengua. Entonces, aquí vienen las lenguas más antiguas, que se le llaman indoeuropeas.
la tocaria, armenia, hitita, griega, alemana, la española, la ítalo-céltica, etc. Entonces, cuando ustedes tienen esta oportunidad de ver los temas, le dan una ojeada, como dicen, échale una ojeada a tu tema que te va a tocar de materia. Bueno, aquí es como les digo, hacemos esta pequeña lista para organizar qué tema y qué actividad se va a realizar. Si lo voy a hacer yo, si lo va a hacer el alumno, si va a ocupar un material como un recurso didáctico, un costo, etcétera. ¿De acuerdo? El siguiente punto, que es el número 4, los medios. ¿Qué medios voy a utilizar? Voy a utilizar videos, voy a utilizar plastilinas, todo lo que tiene que ver con los medios y recursos que necesito. Y al último, el tipo de evaluación que yo voy a aplicar. Si va a ser una evaluación formativa o si va a ser una evaluación sumativa. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, si les queda claro estos puntos, ¿tienen alguna duda de los puntos, chicos, chicas? Alfredo, No, maestra. Diego, Adrián, Stephanie. No, maestra. ¿Todo bien? Muy bien. Acuérdense, siempre va a llevar todo esto, va a llevar el objetivo de mi materia. Vamos a recapitular brevemente. El contenido de los temas que voy a llevar a cabo. Cuando le damos la ojeada, voy a ver el método y la forma en que voy a organizar, si yo voy a exponer, si vamos a ver un video, si va a haber cine, si va a haber obra de teatro, lo que ustedes gusten. ¿Qué medios voy a utilizar? Recursos didácticos, recursos económicos, y al último, cómo voy a evaluar esta unidad. Y al final también recuerden que al evaluar, tengo que darme cuenta si realmente el alumno aprendió lo que estoy pidiendo en un principio. ¿De acuerdo? Para que no se les vaya a olvidar, chicos. Continuando con la misma, a lo que les decía, el punto, podemos seleccionar los contenidos, medios, métodos, formas organizativas y la evaluación dependiendo de la unidad o dependiendo del tema o materia que nos vayan a dar. ¿De acuerdo? Para que ustedes estén más cómodos. A veces nada más nos dicen, es que tienes que ser cuadrado. Imagínense que nos dijeran, te voy a decir que hagas esto y esto y esto y esto y esto. Es como hacerte un robot, ¿no? Ya estás programado a hacer esto y haces la acción, pero no hay un conocimiento, no hay una propia aportación de uno mismo como docente, ni tampoco va a haber por parte de los alumnos. Constituye los principios de la enseñanza, las leyes de la enseñanza. Ahí, por favor, la apuntan, son principios pedagógicos o principios de la enseñanza. La apuntan, por favor. ¿Qué es un principio pedagógico? A veces vamos a hablar ya más educativamente, más docentemente, decimos, ¿no? Y le decimos, maestro, quiero que me entregues tus principios pedagógicos o tus principios de enseñanza. Y nos quedamos, no, pues no entiendo. ¿Qué viene siendo esto, chicos? Son los métodos de aplicación de las leyes de la enseñanza apegándose a los fines de la educación y de la instrucción. Bueno, maestra, ¿cómo está más claro? Bueno, voy a poner un ejemplo muy claro. El primer día de clases de todos, ¿no? Llegan el primer día de clases, nos presentamos. Entonces yo les voy a decir, chicos, yo voy a pedir como mis principios pedagógicos, si hablamos de primaria, un ejemplo, puntualidad. Número 2, limpieza en el aula. Número 3, cuando utilicen algún tipo de material, ya sea acuarelas, recortes, lo que sea, que suelte basurita o deje basurita, la van a recoger al final de la actividad y la van a tirar al bote de la basura. 4, lavarse las manos. Y empezamos a dar las leyes o normas de nuestra clase, más que nada, así es como yo le digo a los chicos, que es un principio pedagógico, son las reglas e indicaciones o normas que yo voy a establecer dentro de mi sesión educativa. Que nos decían en la universidad también, no celular, no masticar chicle, no comer en el aula, no platicar en el aula, ya de grandes todavía nos tienen que estar repitiendo constantemente, puntualidad, limpieza en tus trabajos. De repente vemos en las tareas que les pongo los principios pedagógicos, ¿no? Portada, presentación, datos completos, fecha de entrega, de acuerdo a la actividad que un modelo escarabajo, que una entrevista, etcétera, realizar ciertos pasos que vienen siendo los principios pedagógicos. Entonces, chicos, a ver, Stephanie, ¿qué son los principios pedagógicos? Son todas aquellas reglas que ponemos dentro de nuestra clase, maestra. Muy bien, perfecto. Con eso nos quedamos nada más. Maestra, aquí un principio pedagógico de tu grupo, limpieza. Otro principio, maestro fulano, puntualidad. Otro, limpieza, trabajos con Arial o New Times. Su principio pedagógico, ¿cómo vas a llevar a cabo para una mejor armonización en tu clase? ¿De acuerdo?
Características. ¿Me ayudas, por favor, Alfredo, a leerlas? Creo que Alfredo ya se nos desmayó del hambre. Entonces, Ah, no, perdón, ok, maestra, dije, ya disculpe. se me desmayó Según yo le había dado, al no, audio. según Ok, yo le había dado desactivar audio. no te preocupes. Son generales, se aplican a todas las asignaturas y niveles de enseñanza. 2. Son fundamentales, constituyen los fundamentos de la dirección de la enseñanza para lograr los mejores resultados. Determinan como exigencia cualitativa la acción pedagógica del docente. 3. Son esenciales, ejercen en todo el proceso de enseñanza una influencia decisiva, determinan todos los aspectos de la enseñanza, entre paréntesis, contenido, métodos y formas de organización. 4. Son obligatorias, constituyen directrices para la planificación y dirección de la enseñanza sobre la base de leyes objetivas de la misma. Ok, si ustedes se fijan, son las primeras 4 características muy importantes. Va a ser de manera general. Muchas veces me han dicho, ay, más ustedes bien saben cómo. A ver, si yo les pido no usar teléfono, yo no voy a usar el teléfono en clase. Yo no voy a usar majadero. Para los de maestría de cuarto tuvimos les dije, les voy a hacer mis principios pedagógicos, ¿sabe qué serán? Ya lo vamos a ver más adelante, son mis reglas y normas. Ah, perfecto, o sea, no celular, no platicar, no comer en clase. Bueno, tomar agua sí, pero no comer. Otra, no estar ahí secreteándose, poner atención y demás. Y yo les decía, ¿qué sentirían ustedes? Igual le hago la pregunta a ustedes, que dije, estas son mis normas y reglas, chicos. No vamos a usar a lo mejor la puntualidad porque yo vivo lejos y algunos viven lejos, pues no vamos a llegar tan puntuales, vamos a llegar a 8:05, 8:10, etc. Eso no tanto, no soy tan marcada. Pero cuando yo les digo, a ver, chicos, no pueden usar el celular y de repente están exponiendo o están haciendo una actividad o X causa y yo en el teléfono hablando, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarías tú, Yanubi? Ay, ya me había desatado, pero con el micrófono cerrado. Yo, Imagínate, tú estás hablando ahorita y yo estoy aquí. No, fíjate que esto y que la comida, que tú estás ahí, pero es una de mis reglas fundamentales. ¿Qué pensarías tú como alumna? honestamente, yo soy muy gamberra, entonces soy de las que comen escondidas, pero ya estando en clases, bueno, es que como alumno tendría que acatarme. Tengo que dinámica escolar. Pero imagínate que yo les digo, no, es que yo soy muy atenta y nunca uso el teléfono. O sea, porque a veces así hablan y explican, pero tú me ves y vas a decir, a ver, maestro, o sea, yo una vez sí lo dije en la universidad, a ver, maestro, disculpa la palabra, disculpa la molestia. Usted me dijo en sus principios pedagógicos que no iba a usar el celular, ¿por qué está usando el celular? Y todo el grupo de, cállate, sí, casi me pegaban. Y yo, no, profe, usted dijo que tanto usted como nosotros no íbamos a usar el celular. ¿Qué está pasando? Y el maestro bien rojo, ay, perdón, sí es cierto. Entonces, son generales. Aquí en lo general, gracias, Yanubi, es tanto mi regla para mí como para ustedes. Por eso a veces yo le digo, puntualidad, ¿y qué tal si yo no llego? Entonces, ¿para qué exijo eso, verdad? Esto y el otro, como dices, yo como escondidas, a lo mejor yo también, yo siempre le digo, 5 minutos, ahorita comemos, ahorita regresamos, porque estamos muy pegados los horarios, y come, pero no estoy dentro de mi clase, dentro de la exposición de un grupo comiendo. Entonces, son generales, acuérdense muy bien, número 1, generales en todos los niveles de enseñanza, no nada más yo lo voy a hacer, todo lo vamos a hacer. 2 fundamentales, porque como les digo, siempre tiene que haber mejores resultados y un orden dentro del aula. Si cada quien hiciera lo que quisiera en el aula, pues nunca aprendemos nada. Llegamos una hora después, no hacemos nada, platicamos, comemos. Imagínense un salón así, llega inspección o llega dirección, nos ve el director, va a decir, ¿qué estás haciendo? O eres maestro o eres alumno, ¿no? Esenciales, como les decía, porque nos va a determinar los aspectos de la enseñanza. Yo, por ejemplo, les digo, a veces el simple hecho de decir, niños, lávense las manos los que están en preescolar, ¿no? Les estás habituando a un aprendizaje significativo, que vamos a ver más adelante. Que él todos los días después de hacer sus actividades se lave las manitas, recoja su basura y te hace habitual, te hace crecer con estas ideologías de
voy a comer, recojo mi basurita de la comida, fruta, lo que sea, y la tiro al bote de la basura cuando vas creciendo más grande dentro del nivel escolar. Y obligatorias, porque nos da, como dice, son leyes objetivas de la misma educación. No podemos decir, no puedo utilizar. Imagínense que no tuviéramos reglamento en las instituciones educativas en secundaria y en prepa, que eran un poquito más estrictos. Pues no, imagínense ahí va a decir, bueno, ¿es escuela o es una obra de teatro o qué es, no? Para decir otras palabras. El sistema de principios puede variar pero lo que se debe de tener siempre en cuenta a la hora de expresarlos es que manifiestan los siguientes 3 puntos muy importantes. La estrecha relación existente entre las diferentes partes y componentes del proceso docente educativo, el que les decía, yo y tú vas a hacer lo mismo. No puedo estar hablando por teléfono, al menos que de repente pues, me llegue una llamada de emergencia y permítanme y me salgo y los dejo trabajar, ¿verdad? No en plena clase exponiendo y yo hablando y los demás platicando, pues sería una falta de respeto, esa educación, como decimos. Todas las leyes de dicho proceso, por ejemplo, recuerdo de secundaria que nos decían no usar aretes grandes, no maquillarse, no uñas largas, no faldas cortas, para eso nos sirven también. 3, los conocimientos de la didáctica y la experiencia más progresista de la práctica docente. Cuando hacemos la didáctica, necesitamos tener orden y limpieza para poder continuar. A lo mejor si están en mi taller del grupo A y luego llega el grupo B, ¿qué va a decir el grupo B cuando ve sucio lo que dejaron lo del A? Van a decir, oiga, maestra, pues está sucio, yo no puedo trabajar aquí. No puedo estar trabajando en esta área. Necesito limpieza, orden, disciplina. A eso se refiere. El sistema de principios didácticos para la enseñanza tiene unos puntos muy importantes. Les voy a explicar. Principio de carácter científico de la enseñanza y su accesibilidad. Sí, que sean accesibles también las normas y leyes que vamos a poner. Tampoco voy a decir, no se muevan, no respiren, no se paren, no levanten la mano, no esto, porque también te estás asfixiando como alumno y también como maestro. Entonces, en este punto muy importante, tener el carácter científico de la enseñanza, pero ser accesibles también en ciertas normas. No ser tan estricto ni tan blando también. Principio de sistematicidad y su relación con la práctica. ¿Cómo voy a sistematizar las prácticas dentro de mi clase? ¿Sí? ¿Cómo voy a trabajar con ellas más que nada? ¿Sí? Sistematizar quiere decir darle un poquito de un ciclo de inicio, intermedio y cierre para poder finalizar. A ver, un ejemplo, una actividad. Vamos a recortar las caricaturas que les puse ahí o las figuras de dinosaurios o de animales del agua. Van a colorear, las van a recortar y me van a pegar en hoja grande, una hoja grande o papel imprenta, los animalitos con su nombre. Ok, perfecto, pero les voy a explicar qué van a hacer primero. Estas son mis normas, niños, para que tengan mayor control. Empezamos a explicar. Primero van a colorear, número 1, van a tomar sus hojas, 2, colorear, 3, recortar, 4, juntar la basurita que recortaron y tirarla al bote de basura. 5, utilizar el pegamento para pegar la figura dentro del papel imprenta. 6, tapar el pegamento, porque a veces se utilizan líquido, imagínense ahí, tiradero, guardar su pegamento o ponerlo enfrente, un área específica donde puedan poner los pegamentos o diamantinas, etcétera, y les vas dando paso por paso, paso por paso. A veces decimos, maestra, es que a veces ser sistemático los llega a cansar, pero aquí es cuando nosotros podemos darnos cuenta cuándo podemos empezar a soltar un poquito a los alumnos, porque si vamos a ser repetitivos en las mismas indicaciones y órdenes, va a llegar un punto en el que el alumno va a decir, sí, maestra, 3, recortar, tirar la basura, 4, lavarnos las manos, 5, solitos se van a empezar a ajustar a estas prácticas, ¿de acuerdo? Primero vamos a hacerlo sistemático para que lo hagan ya en la práctica solitos, ¿de acuerdo? Es como decimos, es que en el kinder los ponen repetidamente para que el niño se lleve esa cognición, esa habilidad mental que debe de hacer para cuando ya esté en primaria, el maestro no le esté repitiendo, pero ya sabe lo que es que llega el maestro, se para de pie, saluda buenos días, se sienta, nombra lista, quedarse callados, ya saben lo que es. En la iglesia, chicos, también utilizan estos principios educativos. Por ejemplo, ¿se imaginan que lleguemos a misa y comiendo en misa,
el ruido, algunos con bocinas adentro, con música, bailando. No, es para darnos un mejor orden. A lo mejor decir, la maestra se saca unas cosas, pero es la realidad. Si comparamos hasta en la propia casa, tenemos principios didácticos o principios pedagógicos, ¿de acuerdo? 3, principio de carácter consciente y activo de los estudiantes bajo la guía del docente. Lo que yo les decía, nos vamos a lavar las manitas. ¿Por qué nos vamos a lavar las manitas? A ver, díganme. Y empiezan a responder mientras se lavan las manos. Y la maestra pone el ejemplo de cómo lavarse las manos, enjabonarse, etcétera, junto con ellos. 4, principio de la unidad de lo concreto al abstracto. Desde lo más sencillo, que es cómo agarrar el lápiz, hasta cómo manipular para colorear, estar con ellos, pero enseñarles paso a paso. ¿Sí? Todo eso tiene su cuestión, que los que dan en preescolar comprenden perfectamente. Principio de solidez de la asimilación de los conocimientos y el desarrollo multilateral de las capacidades cognitivas de los estudiantes. Lo que yo les decía, a lo mejor va a decir el niño, maestra, es más fácil con un jabón líquido que con un jabón de barra lavando las manos. Perfecto. Tomar en cuenta también sus puntos, conocimientos adquiridos fuera del aula. 6, principio del carácter colectivo de la enseñanza y atención de las particularidades individuales de los estudiantes. Hacer que trabajen de manera colectiva, todos en conjunto, pero por ejemplo, si hacen una maqueta en equipo, el equipo tiene que dejar limpia la butaca, tiene que recoger su material, no tirar nada, limpiar, asegurarse que quede bien completo el trabajo, lavarse las manos en equipo colectivo. A veces esta teoría la vamos a ver al final, chicos, a veces esta teoría nos ayuda mucho cuando decimos, maestra, es que yo ya le enseñé al niño muchas veces, pero no me entiende. Pero a veces de manera colectiva, viendo cómo trabajan los demás, viendo cómo se lavan las manos los demás, es como el alumno puede aprender de manera más práctica, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, estos son los principios didácticos de la enseñanza. ¿Alguna duda que tengan de ellos? ¿Todo bien? Todo bien, no, ninguna. Muy bien. Maestra, todo muy bien. Muy bien. Hay algunos principios científicos que lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, nos dice crear una hipótesis de tú como maestro, por ejemplo, cuando nos dan la primera vez un grupo, ¿qué quieres tú o qué buscas tú de tu grupo? Ya es de manera científica personal, ¿no? Quiero que mi grupo no solamente se enseñe a lavar las manos, quiero que mi grupo comprenda para qué le sirve lavarse las manos. Y quiero que este pequeño, cada uno de los pequeños, lleve esa enseñanza y ese conocimiento a sus hermanos más pequeños o en casa practicarlo comúnmente, ¿sí? Vamos a hacer, como dice aquí, una conclusión cierta de lo que queremos, una hipótesis, pero vamos a validar estas leyes. Muchas veces yo les decía a los chicos de la licenciatura, a ver, ¿cómo me vas a poner tú en preescolar y en primaria las leyes? ¿Saben qué hacían los chicos? Hacían en unas hojas figuritas tridimensionales, ¿no? El niño lavándose las manos. Lavado de manos, número 1, lávense las manos. Y ponían el monito sin palabras, porque acuérdense que ellos no lavan. Solamente le ponían de qué se trataba. Ponían el monito lavándose las manos en tercera dimensión con su lavamanos y su jaboncito y todo. Luego le ponían, número 2, sentarse con el compañero y poniendo el monito sentado. Número 3, tal, y el monito sentado. Y decían, maestra, esto es para yo entender qué van a hacer y esto es para que el alumno lo vea. Y ahí se lo pegaban en la puerta o a un lado del pizarrón para que todos los días este niño o los niños pudieran ver qué tienen que hacer. Mira, pues primero el de mero arriba dice esto, el de otro dice esto, y esto dice esto, los pasos que van a realizar. Ustedes también pueden hacer lo mismo. También nos pide que el conocimiento, como decía, sea duradero y que lleguen a dominarlo constantemente. Esa es de manera cognitiva o manera constructiva dentro de lo que es el desarrollo del alumno. Voy a brincar un poquito más para acá. Esto es lo que ya les expliqué. También es importante conocer algunos aspectos o principios que los alumnos deben de tener bajo la dirección del docente. Es muy importante. A veces nosotros decimos, pues sí, yo estoy en mi clase, pero no sé qué es lo que debo de pedir. No sé también qué debo de conocer más allá de la normativa que el docente nos diga. Por ejemplo, nos dice, dentro de las posibilidades, todo nuevo contenido debe ofrecerse utilizando el método problemático.
La actividad independiente y activa de los estudiantes debe de estar relacionada, racionalmente planificada y correctamente dirigida. Con lo que yo siempre les he dicho, no está correcto o no, para mí no está correcto, voy a decir la palabra para mí, que yo les diga, ok, veías tú esta actividad y yo los dejo y yo me aparto. Y yo en el teléfono y ustedes trabajando. No, no me gusta eso, sino por el contrario, si tú estás diciendo, maestra, no vamos a usar celular, maestra, va a estar más apegada, porque acuérdense que aquí ya aprendimos que el maestro va a ser el guía, el maestro ¿qué va a hacer? Ya no va a estar sentado, el maestro va a trabajar con ellos para yo revisar dentro de la misma actividad si están realizando los pasos que yo les indiqué, que era recoger su basura, no tomar colores que no son del compañero, no ser egoístas, no esto, no el otro, lo que ustedes consideren importante, pero dentro de una actividad grupal, ¿de acuerdo? Debe estimularse al alumno para sus éxitos en tareas docentes. Ese es un punto muy importante. No siempre va a ser de que las leyes, las normas, sí, pero también tiene que haber una recompensa para el alumno. Lo que yo les decía, ok chicos, si el fin de semana ustedes, como yo decía, veía que llevaban un calendario, no sé si lo han aplicado, y estrellitas, estrellitas, estrellitas de limpieza, estrellitas, estrellitas de que se portan bien, etcétera, etcétera, las estrellitas en el calendario. Si el viernes están completas las estrellitas, va a haber, vamos a ver una película de Disney, ¿no? Vamos a recompensar el buen comportamiento. Pero si sale mal, pues vamos a hacer otra actividad. Me acuerdo que les decían, van a ir a recoger al patio basura o van a limpiar el salón, vamos a limpiar el salón, pero con la participación también del docente. Fíjense, la manera tan diferente de hacer de vayan y hagan, vamos a realizar entre todos lo positivo como lo no tan negativo, pero que nos ayude a entender que debemos de tener un mayor comportamiento. ¿De acuerdo? Debe propiciarse el trabajo en equipos bajo la orientación del docente, lo que yo les decía. Si yo los pongo en un equipo, yo tengo que verificar en cada equipo que estén trabajando todos. Tengo que detectar si hay alguna problemática de comunicación, de convivencia entre ellos. Si no hay respeto, si no se llevan bien, si el que no quiere trabajar o el que quiera, ¿cómo se agandallar, agarrar todo, también tener esa forma. Debe asegurarse el consciente del trabajo de los estudiantes mediante la explicación de los objetivos a lograr. Lo que yo les decía, sí, aquí están los objetivos de la clase acerca del sistema solar. Obviamente no le voy a decir a los niños que el alumno, tal como aparece, ¿no? El alumno va a aprender del sistema solar esto, no, directamente. ¿Qué es lo que quiero que aprendan niños? Quiero que aprendan lo que es el sistema solar, los nombres de los planetas y su ubicación. Nada más. Al final, tomar en cuenta estas palabras para que el alumno las guarde. Acuérdense que los niños chiquitos y también medianos no van a captar toda la información completa. Van a decir, no, más es que no le entendí el objetivo que dijo. Es más, no supo qué explicó, porque suele pasar, sabe qué dijo la maestra. Entonces, mi objetivo de este tema es esto, 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 con palabras clave, ¿de acuerdo? Debe ofrecerse a los estudiantes la oportunidad en clase de pensar y actuar por sí mismos. La participación constante, por eso les trato de preguntar constantemente para ver si tienen alguna duda o se les pueda guiar y apoyar en ese tema o en esa duda, ¿no? Debe aprovechar la vinculación de la dirección pedagógica directa con la indirecta, prefiriendo según se eleve el nivel de desarrollo de los estudiantes las posibilidades de la dirección pedagógica indirecta. ¿Qué aprendieron de manera directa y qué aprendieron de manera indirecta? A veces aprendemos más de manera indirecta. Lo que yo les decía, de manera directa es lo que viene establecido en mi tema, en mi libro, y de manera indirecta es lo que pudieron aprender, ya sea por un recurso de un video, de una película o etcétera, para que la tengan presente, chicos. Entonces, a ver, voy a preguntar, ahora sí les voy a preguntar, como dicen, como los niños. ¿Cuáles son, chicos, para ustedes, cuál fue el más importante, más que nada, los puntos que acabo de mencionar sobre los aspectos de un principio pedagógico educativo? Araceli, ¿cuál se te hace más interesante de estos? A mí me parece interesante, maestra, el hecho de que el principio pedagógico aplica para todos, digamos, todos los niveles. Y es importante desarrollarlos porque va a ser la pauta al trabajo que se va a seguir dentro del aula. Eso a mí me agrada mucho. También el ver cómo el docente o la persona encargada de impartir la materia
debe de ser capaz de visualizar lo que va a proyectar con sus alumnos y desde el punto de vista que va a dar a conocer en ellos, elegir el método, la técnica, la estrategia que va a implementar para llegar a donde él quiere, a llegar a su objetivo. Eso me gustó mucho. Ok, gracias. Entonces ya saben lo que es un principio pedagógico, ¿verdad? Ya lo entendimos un poquito más. Vane. Dígame, maestra. ¿Cuál de estos puntos que mencioné, aquí donde está la diapositiva y los que siguen, te llamaron mucho la atención? Ay. No sé cómo explicarme. A mí me llama mucho la atención que tenemos que estimular a los alumnos para que ellos puedan obtener ahora sí que su objetivo. En un tiempo estuve yo dando algunos cursos para niños pequeñitos, como de entre 5 a 6 años, y muchos de ellos todavía ni siquiera, más bien de 5 a 7, 8 añitos, no me sabían identificar algunas palabras. Y para estimularlos yo usaba como que materiales que llamaran o captaran su atención, y al final de cuentas quien me lograra identificar la palabra, les regalaba una paleta o un dibujo incluso, o les daba tiempo para que fuéramos a jugar, y para ellos era mucho más motivante y aprendían mucho más rápido. Entonces al tuyo te gusta mucho el punto de la motivación. Sí. Del premio, como les decía, a lo mejor si se portan bien toda la semana, pues vamos a ver una película con palomitas y dulces y todo. No chocolates porque se me alteran los niños. Entonces, es muy que bien. Al final de cuentas, maestra, creo que con los niños funciona mucho este tipo de método, porque al final de cuentas es algo es conductual, pues. Lo estás acondicionando. Así es. Muy bien, gracias. Citlali. Maestra, ¿puedo hacer un comentario? Claro que sí. Lo iba a hacer hace rato, pero no quise interrumpirla. Okay. Tengo un sobrino que está en preescolar, está en tercero de preescolar, y usted comentaba de cómo se les iban a enseñar las reglas a los niños y decía que por medio de imágenes. Entonces, su maestro de preescolar, de ahora que estamos en clases por línea, les pidió de tarea escribir una receta. Entonces yo le digo a mi sobrina, que era ilógico porque una, pues el niño no sabe todavía escribir, otra, pues no, o sea, si le dices una receta, pues el niño no tiene idea de qué es una receta. Exacto. Entonces, mi sobrina le dijo a la maestra que si lo podía hacer con dibujos, y le dijo que no, que porque la indicación era escribir la receta. Y la verdad sí me molesta porque dije, pues esta maestra, ¿dónde aprendió, verdad? Ese era mi comentario, maestra. Gracias. O se confundió. Es lo que yo les decía, lo del examen que les dije la semana pasada, también ustedes, ¿no? Les dije, van a evaluar a preescolar y les ponen un montón de letras, subraya, escribe. Y yo les dije, a ver, espérense, están mal, todavía no están preparados, digámoslo así, mentalmente o cognitivamente, como decimos, de que me escriban con imágenes. Es lo que les decía yo, me decían, maestra, es que usted es muy exigente en los principios pedagógicos. No, porque es preescolar. ¿Cómo te llama a ti la atención a un niño? Pues con dibujos, con un video, con algo, exactamente. A ver, Citlali, ¿cuál te llamó la atención, Citlali? Sí, maestra, precisamente retomando justamente las palabras que acaba de mencionar ahorita con respecto a cómo llamar la atención. A mí me gusta muchísimo la parte, bueno, en la diapositiva anterior, en donde habla acerca de las posibilidades sobre el nuevo contenido que debe de ofrecerse utilizando un método problemático. Yo lo entiendo y lo capto como que es cuando vas a dar bueno, a mí me gusta mucho esta parte, por eso lo utilizo, por eso lo agarré como para mí. En donde vas a explicar por primera vez, no por primera vez tuya, sino por primera vez a los niños. ¿A los niños? Un mensaje, un tema nuevo. Entonces, al tener esta parte del tema nuevo, pues es totalmente un tema, no sé, voy a plantearlo a lo mejor en la parte de las artes, ¿no? Hablar, por ejemplo, del arte abstracto. Y entonces empiezo, a ver, pues, bla, 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 todo lo que es el arte abstracto, cómo nace, quién es, quién lo construyó, bla, 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 y todo este rollo. Y empiezan a surgir ideas, imágenes y demás.
Esa parte de que sea como nuevo y que comiences por una cuestión como problemática, yo no lo había analizado a lo mejor de esa forma, pero sin querer, pues salen las cosas, ¿no? Incluso hay un pintor que cuando estaba haciendo esto, bla, 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 cosas de ese tipo de la vida real. A mí me gustó mucho este principio pedagógico. Sí. Bueno, vamos a volver a conectar porque ya pasamos 40 minutos. Si tal alcanzó a explicarnos, entonces ahorita regresamos para preguntarle a alguien más, ¿de acuerdo? Volvemos en un minuto, chicas, chicos, gracias.